les bendiga y les guarde. Sean bienvenidos a este espacio de estudio, Café con Raíces y Aroma Torá, que les habla su hermano Matías y los invito a un tiempo de reflexión. Esta semana avanzamos con la octava porción de la Escritura y la encontramos en Bereshit o Génesis 32, 3 al 36, 43, que lleva por nombre Vayishlach, que traducido es El envió. Y doy lectura a la aliyá número 5 de esta semana, y está en Bereshit o Génesis 34, 1 al 35, 11, y leo en el nombre de Yeshua. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y vio Siquem, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se las deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentar a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme a la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto de darte nuestra hermana a hombre incircunciso, porque para nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncida entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y las daremos a las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Hamor y a Siquem, su hijo, lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes,
Llevaron cautivos a todos sus niños, sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo a Jacob, a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres. Se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Génesis 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguió a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, que edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Amén. En esta porción podemos observar, ¿cierto?, la iniciativa que tiene esta joven, hija de Jacob y Lea, de querer ver o indagar las hijas del país. El ver implica querer conocer o saber las costumbres de aquel lugar. Recordemos que Jacob, después de salir de casa de Labán, su suegro, emprende una travesía con dirección a casa de su padre, Isaac. También sortea las dificultades del viaje y su temor al encontrar a su hermano Esaú o Esab, por lo que el Señor prospera su viaje teniendo reconciliación con su hermano, ya que era por mandato de lo alto regresar a la tierra. Para ir entendiendo el por qué la iniciativa de Dina de visitar las hijas de Canaán, en este caso el pueblo de Teo, fue el lugar donde Jacob puso su campamento, lo cual llevó a esta joven a esta situación. Y leemos Génesis 33, dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el nombre Israel, el Elohe Israel. Continuamos. Aquí hay algo que nosotros podemos ver, ¿cierto? Que el pueblo eteo, en este caso, donde él fue a acampar, era un lugar muy cercano, ¿cierto?, al campamento de Jacob. Entonces, por esta situación que vamos viendo en el relato del texto, es porque Dina siente la curiosidad de ir a conocer las hijas del país. Pero vemos que se ve envuelta en una situación en la cual ella es deshonrada, ¿cierto?
La virginidad y la pureza de la mujer en este contexto como pueblo llamado a ser apartados es muy importante. Vemos según el relato que ocurrió un acto de deshonra y vileza en la familia de Jacob. Tenemos el ejemplo de cómo Abraham ordena a su siervo Eliezer buscar esposa a su hijo, Isaac. Así también Jacob fue y buscó a su esposa y estableció convenio, un trato con la novia y el padre de esta misma. No así en esta situación, ya que el proceder de Siquem fue impulsivo, de acuerdo lo más probable a las costumbres y a las fiestas en las cuales ellos se desenvolvían, al tomar a esta joven sin pedirla en matrimonio. Tenemos agravios en las decisiones que se toman de acuerdo al corazón, sin tener en cuenta los principios legales que conlleva el matrimonio. Tenemos el comentario de nuestro maestro, Yeshua, el cual nos dice en el Evangelio según Marcos, el capítulo 7, verso 21, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Como también los proverbios de Salomón nos dan a entender esta situación. La situación que busca Dina de el ir e indagar e investigar sobre las hijas del país y el querer tener quizás una amistad. Entonces el proverbio de Salomón, capítulo 13, verso 20, nos dice: el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. También Eclesiastés 11, verso 9 dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En lo literal del texto podemos encontrar estas consecuencias que se tienen por las decisiones tomadas. Así también podemos profundizar en la interpretación. Vamos avanzando, ¿cierto?, en la interpretación del texto y comparar al mismo pueblo de Israel. Posteriormente, ¿cierto?, en la historia de los profetas, como el profeta Jeremías llama virgen a Israel. Y podemos ver que a través de este proceso, ¿cierto?, también, en este caso, casa de Judá, es definida como una virgen. En Jeremías encontramos capítulo 18, verso 11, dice, damos lectura: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Adonai, he aquí, y yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designio. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Adonai: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltará las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo se ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, le mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Así también el profeta Jeremías en el capítulo 3 muestra a Israel como una mujer. Bueno, aquí nosotros podemos ver también dentro de esta historia, ¿cierto?, y de lo que es Israel posteriormente,
y de la condición, ¿cierto?, en la cual fue formada, ¿cierto? Fue virgen, fue eh, para prepararse, ¿cierto?, para su esposo dentro del convenio, ¿cierto?, dentro del orden que tiene el matrimonio, ¿cierto? Es tomar a una mujer, pero tiene un orden. Entonces, acá el profeta nos hace esta indicación para nosotros hacer esta conexión, cómo fue Israel al principio. Y avanzamos, ¿cierto?, con la historia de Dina. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómeme por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos, ¿cierto?, regresaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá dentro de este relato que vamos avanzando? Hacemos énfasis en la palabra amancillar, que en hebreo es tamé. En el diccionario Strong hebreo, ¿cierto?, número 2930, y nos define como raíz primaria, estar contaminado, específicamente en un sentido ceremonial o moralmente. Claramente es contaminado. Es algo puro que en el proceso se le dio un mal uso. Como también el escritor de la carta a los hebreos nos dice, referente y tocante al matrimonio. Hebreos 13, verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es tener el acto, ¿cierto?, sexual antes de establecer un convenio y un acuerdo. Eso es lo que define acá, ¿cierto?, el escritor a los hebreos sobre la fornicación, ya que ciertamente si Dios hizo al hombre y la mujer para que sean uno, y el matrimonio en el acto sexual es limpio, es honroso, pero sin establecer un convenio o un acuerdo, viene siendo un pecado. Avanzamos en esta situación que ya es grave a los ojos de Jacob. Siquem quiere solucionar y establecer una alianza buscando aplacar la deshonra y casarse con Dina, ya que se enamoró de la joven, intercediendo a Hamor, su padre, ante Jacob. Hamor y Siquem son persuadidos a entrar en pacto de circuncisión con los hijos de Israel y ser un solo pueblo. Entonces seguimos en el relato y leemos, ¿cierto? En el verso 20 dice: entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos, y nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncida todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, y todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuanto salía por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando se sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Dina. Estos son los hijos que tuvo Lea con Jacob, eran hermanos directos. Y mataron a todo varón, y a Hamor y a Siquem, su hijo, y mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Entonces aquí estos jóvenes emprenden, ¿cierto?, un plan, lo cual el relato no es muy claro al momento de ir dando lectura, ¿cierto? Los invitan, ¿cierto?, a ser un pueblo, pero con la condición de la circuncisión.
La circuncisión es la señal del pacto que Dios le dio a Abraham, después de 25 años aproximado, ¿cierto? Del llamado para salir de su parentela y dejar Dios desde sus padres. Pero otro fue el propósito de estos dos hijos de Israel. El fino propósito era vengar las deshonras de su hermana, ¿cierto? Por cuanto habían hecho mal y habían hecho avergonzar a la familia. Entonces, el texto nos dice que ellos acordaron, ¿cierto? De que todo varón se circuncide. Y Siquem convenció a todos los hijos del pueblo, ¿cierto? A todos los varones a establecer, ¿cierto? Este pacto que es visible, ¿cierto? En la carne. Y al momento de estar ellos, ¿cierto? En el tercer día de todo el dolor, ellos arremeten con la ciudad. Entonces acá se crea un mayor problema, ¿cierto? Tenemos ya dos problemas en los cuales, ¿cierto? Se ven enfrentados, en este caso, en la casa de Jacob, por la decisión de estos dos jóvenes, de estos dos varones, que fueron impulsivos al momento ¿cierto? De tomar la vida, ¿cierto? De toda una ciudad y darle muerte a todo varón de aquella ciudad. Y continuamos en Génesis 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiad y mudad vuestros vestidos, y levantemos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de ti. Nosotros vemos en este relato, ¿cierto?, del capítulo 35, y ya finalizando, ¿cierto?, esta aliyá, que hay una bendición y hay un propósito mayor dentro de esta circunstancia en la cual se ven envueltos. Primero Dina, ¿cierto? Luego los hijos de Jacob, por la decisión que han tomado, ¿cierto?, al momento de vengar y dar muerte a todos los habitantes de aquella ciudad. Adonai le bendice y le llama que se levante y que suba a Betel. Y hay una situación en la cual ocurre una transición, pero dentro de esta transición, ¿cierto?, Adonai los libra, ¿cierto?, de la venganza del pueblo al cual ellos habían dado muerte, y Dios levanta un gran temor a aquella ciudad, por lo cual ellos pueden avanzar, ¿cierto?, a esta etapa que es muy interesante, que hay aspectos, ¿cierto?, en los cuales todavía los hijos de Israel guardaban entre ellos, y el texto nos da a entender que Jacob, ¿cierto?, el patriarca de esta familia,
le pide que ellos se despojen de todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, de todos los amuletos, zarcillos, y eso dice el texto, que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces, también le llama, ¿cierto?, a la purificación, le llama a que, ¿cierto?, que muden sus vestiduras y se limpian, y mudad las vestiduras, dice, para subir a aquel lugar, ¿cierto?, a ese altar que había hecho, ¿cierto?, donde había ungido la piedra, donde se le había aparecido a Adonai, donde se le había aparecido el Eterno. Porque ya podemos ver que posteriormente, en este mismo lugar, posteriormente, dentro de los relatos, ¿cierto?, que vemos en Éxodo, tenemos, ¿cierto?, esta misma situación en la cual, cuando el pueblo llama, cuando Adonai llama al pueblo por medio de Moisés y le dice que se santifiquen, que muden su vestidura, ¿cierto?, no toquen mujer, porque Dios les va a hablar. En este caso, acá, ¿cierto?, nosotros encontramos que Adonai le recuerda que su nombre ya no es Jacob, sino Israel. Y le dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tu lomo. Entonces vuelve a reafirmar las promesas que el Eterno, ¿cierto?, le hace a Abraham y Isaac. Ahora recordándole nuevamente quién es el Dios de Abraham y Isaac, para que nuevamente, ¿cierto?, ahora Jacob tome, ¿cierto?, esta dirección y vaya en pos, ¿cierto?, de crecer y de multiplicarse, porque se está formando la nación de Israel. Y el conjunto de naciones procederán de ti. Después de esta situación que involucra al pueblo de Israel, que está en proceso de crecimiento y formación, toda acción tendrá una consecuencia futura a medida que avanzamos en el estudio. Nos iremos persuadiendo de esto, que el Eterno llamó a Israel y comenzó la obra. Los irá perfeccionando, como también el escritor, ¿cierto?, Pablo, o podemos ver, ¿cierto?, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, esta misma referencia: al que comenzó la obra la perfeccionará. Entonces damos gracias al Eterno por la lectura y la reflexión de esta porción, de esta aliyá. Que cada día el Eterno le siga bendiciendo, le siga guardando en este proceso de estudio y reflexión. Sean bendecidos y disfruten cada momento de un café con raíces y aroma Torah. Quien les habla, su hermano Matías, y les desea un buen día y el Señor les bendiga y les guarde. Shalom.